Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada domingo por la gracia de Dios y siempre con el amor del Señor por todos los que nos encontramos aquí y por los que nos ven a través de nuestra señal, de nuestro canal en YouTube. Y nos escucharán también en nuestra aplicación Radio ICLS 24/7. Quiero invitarlos a la primera carta del apóstol Pedro, que comenzamos ya hace varias semanas a estudiar, y la verdad que es una carta no extensa. Sin embargo, llevamos casi un mes y medio o más en el capítulo 1, y eso nos habla de la importancia y la profundidad que tiene la enseñanza del Señor. Nos corresponde el día de hoy analizar el versículo 13, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre amado, esta mañana venimos una vez más a tu palabra como iglesia, como cuerpo, a examinar esta porción, Señor, que es como toda tu palabra, Señor, intensa, profunda, y que nos desafía realmente a examinarnos permanentemente. Sobre todo en este pasaje y esta porción, Señor, donde habla de tu santidad y de la nuestra, Señor. Queremos darte gracias por la libertad que tenemos de estar reunidos, de poder tener tu palabra en nuestras manos y de poder, Señor, enseñarla y aún practicarla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La verdad que en la carta del apóstol Pedro, recuerdan ustedes muy brevemente, es una carta que el apóstol le escribe, dice, a los hermanos de la dispersión. Probablemente muchos de ellos judíos y gentiles, ¿no es cierto? Pero el tema es que de alguna forma los llama expatriados. Pero no los está llamando expatriados desde el punto de vista de que están fuera de su patria terrenal, sino que expatriado es un término que ocupaba la iglesia del primer siglo, básicamente para reconocer que su ciudadanía no era necesariamente la terrenal, aunque existía y no podemos negarla, pero la ciudadanía eterna es superior a esa ciudadanía terrenal que viene a ser hasta cierto punto circunstancial. Entonces, cuando está hablando de expatriados, les está dando esa categoría. ¿Y por qué? Porque básicamente los lleva, a través de los primeros 12 versículos que examinamos, a fortalecer esa esperanza. Ellos estaban pasando, recuerden, por situaciones muy, muy apremiantes, y se les acercaba, ellos no lo sabían, pero se acercaba algo espantoso, que era el incendio de Roma que propició Nerón en su locura, y no hallaría mejor cosa que culpar a los cristianos. Por lo tanto, si ya estaban siendo perseguidos, se transformaría en una verdadera cacería la vida de estos hermanos. Entonces, esta carta, ¿no es cierto?, busca animarlos, a ponerlos en perspectiva en relación a lo que están viviendo. Y nos llega a nosotros que, aunque en la magnitud de ese sufrimiento, todos nosotros de alguna forma estamos experimentando situaciones apremiantes, algunas más que otras. Sin embargo, la actitud o la forma de responder dice mucho de a quién pertenecemos, ¿no es cierto? Alguien dice que realmente una persona se conoce más que por sus acciones, por sus reacciones. Cómo reacciona ante la presión, cómo reacciona ante la injusticia, cómo reaccionamos. Eso un poco deja ver que cuando se dice en buen chileno, nos aprietan el callo, sale o emerge lo que realmente hay en nosotros, porque mientras todo está bien, pisa el lomo, ¿no es cierto? Y todo muy que amable, todo, pero basta que
se toque una tecla de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de lo que hacemos, de que a alguien le parezca algo mal y ya empezamos un poco a expresar lo que todavía tenemos que ir matando cada día. Todos tenemos eso, en mayor o en menor medida, porque esta bestia con la que vivimos, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza carnal, tiene que ser sometida permanentemente a la naturaleza espiritual. Recuerde, nosotros fuimos salvos de la culpa del pecado, ya posicionalmente somos hijos de Dios, un día seremos como Cristo en todo el esplendor de la palabra, en cuanto al cuerpo, no en cuanto a la eminencia, pero mientras tanto estamos en este peregrinaje donde tenemos esta doble naturaleza, la carnal que todavía persiste y la espiritual que está también en nosotros y es la que en definitiva se va a proyectar a la eternidad. Por lo tanto, el apóstol les está dando ese ánimo. Y en el versículo 13 lo inaugura con una expresión por tanto. Ahora, en gramática eso se llama un conector consecutivo, que significa que lo que va a decir a continuación es o está en íntima relación con lo que se dijo anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, como decir, llovió toda la noche, por tanto estamos inundados. Hay una consecuencia de lo que ha relatado anteriormente. Entonces, ese por tanto va a decir relación específicamente con todo lo anterior. Vale decir, le dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, Jesucristo no muerto, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces, les está animando por medio de estas verdades bíblicas, porque son verdades bíblicas, donde les dice incluso, ¿sabes qué? Ustedes tienen una fe tan preciosa y una esperanza tan viva que incluso nunca vieron físicamente a Jesús, como el caso nuestro, y sin embargo la fe de ustedes es preciosa. Lo aman a pesar que no lo han visto. Y dice también, es tan preciosa la salvación en el sentido completo de lo que es el plan de Dios para ustedes, dice el apóstol, que incluso impacta la vida de los ángeles. Quieren saber ellos. Y impactó y ocupó la vida de los profetas que escribieron estas mismas profecías, que indagaron, pero que se les dijo, en resumen, esto no es para ustedes, esto es para el futuro. Ellos lograron entender algo, pero obviamente no entendieron todo, o mejor dicho, entendieron muy poco. Ellos indagaron en sus propios escritos. ¿Qué significará esto? ¿Cómo será la salvación? Recuerda lo que dijimos. ¿Cómo es que Dios volverá a unir a la nación de Israel? ¿Cómo es que estas tribus que desaparecieron, imagínense cuando se escriben, a esa altura ya no existían vestigios mayores de las tribus dispersas en el imperio asirio y que posteriormente se asimilaron? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? ¿Cómo sería? Ellos sabían que sucedería, pero obviamente no entendían aquello que incluso el día de hoy nosotros damos por sentado, hermano. A veces no dimensionamos la revelación que tenemos, ¿no es cierto? Y si pudiéramos ponernos un poquito en los zapatos de un Isaías, de un Ezequiel, de un Jeremías, para de alguna forma tener la sensación o el sentir que ellos tuvieron, el deseo de conocer esto que para ti y para mí muchas veces damos por sentado. Cristo murió por mis pecados, sabemos la historia, y entonces como que pasa a ser algo ya no tan impactante. ¿Ya? Y esa es la razón de la que debemos recordar cada vez que estamos juntos que Él murió por nosotros a través de la cena del Señor. Bien, entonces dice, por tanto, en relación a todo lo anterior, y va a hablar ahora de una forma de comportarse. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo primero que dice, o sea, ese por tanto va a ser la antesala para varios imperativos que vienen a continuación. En virtud de todo lo anterior, de la esperanza que tienen, de todo lo que Dios les ha dado y todo lo que les espera, entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo primero que dice es ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Recuerden que ceñir viene siendo como apretarse, ajustarse, ¿no es cierto? Que no quede nada suelto. Y lo está diciendo principalmente en aquel entonces que se vestían con una túnica y había una forma de amarrarse a la cintura la túnica cuando se iba a realizar algún tipo de labor y especialmente cuando se entraba en combate, por ejemplo. Ya imagínense ustedes corriendo con una túnica, sería sumamente incómodo, pero había una técnica donde ellos se amarraban al cinto la túnica. Ya en el caso nuestro sería como apriétate bien el pantalón, el cinturón. Y siempre, ¿por qué? Porque cuando tú vas a hacer algo, lo que se espera es que uno esté bien ceñido, bien ajustado, ¿no es cierto? Cuando tú eres un soldado, como que te dicen que no suene nada. O sea, si suena algo, apriétalo todo. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de que estemos completamente preparados para la acción. Eso es lo que está diciendo. Obviamente es una figura literaria que está utilizando específicamente para la forma de pensar. Ceñir los lomos. Lomo, en el pensamiento hebreo, no es lo que para nosotros es lomo. Ni vetado, ni liso, ni ninguna de esas cosas que te está haciendo agua a la boca en este momento. No. Lomo es la parte baja, bien baja, prácticamente en la cadera. Entonces era como eso, apretarse ahí, ¿ya? Entonces, porque nosotros decimos sobar el lomo es como la espalda, así. Entonces dice, ceñid los lomos, ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? De lo que Dios me está enseñando. Aprieta tus pensamientos porque la realidad que estamos viviendo nos va a llevar a una forma de pensar que no es lo que Dios quiere que nosotros pensemos, ni que nos concentremos. Vamos a tener una mentalidad fatalista, vamos a tener una mentalidad que en definitiva va a rechazar finalmente el plan de Dios. Porque decir, ¿de qué me sirve todo esto si al final mi vida está peor? ¿No es cierto? Mi vida está peor. Entonces, por eso es que todas estas cosas que han desgraciadamente florecido, como las promesas de, porque yo ni siquiera lo voy a llamar teología, porque no es teología, toda esta basura de que vas a ser millonario y que vas a hacer todo esto, apunta a aquellos que de alguna manera están dolidos, están insatisfechos y que se les promete lo que quiere su carne. ¿Qué quiere la carne? Riqueza, reconocimiento, éxito. No estoy diciendo que Dios no tenga la capacidad y la voluntad de enriquecer a alguien. No ese es el punto. Es que si eso es la motivación o el foco por el cual alabamos y glorificamos a Dios, y si las cosas van bien, Dios es tan bueno, pero si las cosas van mal, es como que Dios no es tan bueno. Entonces, nuestra imagen de Dios, nuestro pensamiento de Dios, ¿está bien apretado? ¿Está bien ceñido? Porque va a haber un remesón. Probablemente en nuestra vida nadie de este mundo que ha nacido de nuevo, y los que no han nacido de nuevo también, vamos a ser, ¿no es cierto?, zarandeados, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque es en el zarandeo donde emerge, como se dice en el mundo, de lo que estamos hechos. En el zarandeo se van a caer las convicciones espirituales, se van a caer, ¿no es cierto?, que Dios es grande, se va a caer que Dios es maravilloso, si no está bien ajustado en nuestra mente. Por eso dice, estad preparados, ¿recuerdan?, con la armadura en el día malo. Va a haber un día malo, los días son malos, pero va a haber algunos particularmente malos para nosotros. Y esto, hermanos, es a lo que el apóstol está apelando a estos hermanos, que les está diciendo, ¿no es cierto?, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Romanos dice algo parecido y todos nosotros conocemos este pasaje. Romanos 12:2. Recuerde que siempre está hablando en plural. Parte de ajustarnos y ceñirnos tiene que ver con la comunión. Si no estamos en comunión, vamos a perder una parte fundamental de este proceso. Hay una parte individual, pero hay una parte congregacional. Somos un cuerpo. No somos una serie de órganos tirados al mundo. Somos un cuerpo. Si no estamos en el continente que es el cuerpo, no tenemos ninguna utilidad. Ninguna utilidad.
Y no pasamos de ser un órgano, en el mejor de los casos, en una nevera, listo para trasplantárselo a alguien. Pero no cumplimos la función. Solo tenemos el nombre. 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, recuerde siempre en plural, presentéis, hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí está la clave. Ese es el proceso. Cuando estamos hablando de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, entendimiento significa conocimiento. Ciñan los lomos de vuestro conocimiento, de vuestro entendimiento, pero ¿cómo se va a lograr eso? Por medio de la renovación, otra vez usa la palabra, de vuestro entendimiento. Lo que yo entiendo humanamente, carnalmente, y lo que Dios quiere que entienda espiritualmente. Porque si no tengo esa renovación, escucha bien, o sea, si existe esa renovación, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Para qué? También es un conector. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo empieza el entendimiento a ser transformado? Digo pues por la gracia que me es dada, versículo 3, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Y sigue para abajo. Porque lo primero que hace el entendimiento espiritual es recordarme que soy un pecador salvado por gracia, que no tengo ningún mérito, que tengo una condición de hijo por imputación divina, y por lo tanto inmediatamente me baja todos los humos que yo creo tener, incluso como cristiano. Porque hay muchos cristianos que creen de sí mismos más de lo que deben creer. Eso en parte por la congregación, en parte por uno mismo, en parte porque estamos con un bombardeo permanente del mundo, que tú puedes, tú eres esto, tú eres lo mejor, busca la mejor versión de ti, todas esas cosas que ocurren y que los cristianos también consumen. Entonces ya no es los primeros 12 versículos de Primera de Pedro lo que nos mantiene activos y vivos, sino que es eso, pero también parte de mi capacidad. Pues sí, en realidad Dios hace todas las cosas, pero yo también pongo más que un granito. Entonces, eso, hermanos, es algo que sobre todo en nuestra época, donde el egocentrismo, la egolatría y todas las trías se disparan. Porque todo hoy día tú te lo mereces. Escucha a la gente cómo reclama sus derechos, que está bien, pero ¿cuántos quieren sus responsabilidades? Sus responsabilidades. Entonces, la importancia de esto es saber efectivamente que el culto racional pasa por pensar correctamente de mí. ¿Tú alguna vez has parado un poco y pensar lo que significa el pecado para Dios? No para nosotros. Bueno, nosotros vamos a minimizarlo. Bueno, sí, bueno, es que está justo. Tú sabes, pues, como dicen los futbolistas, las pulsaciones estaban a 1000. Entonces nosotros decimos, apuesta a pensar en eso y sin justificarte. Lo horrible que es el pecado para Dios. Es tan horrible que la única manera de solucionar nuestra condición de condenación era matar a su hijo. Así de horrible. Entonces, uno de los cambios que debe haber en nosotros es cambiar nuestra manera de pensar del pecado. Del pecado, hermano. Para mí, para ti. Sergito dice para ti y para mí. Yo digo para mí, para ti. El pecado. Lo que significa, es cierto, nosotros por nuestra condición caída, lo más probable es que vamos a pecar, pero que no sea de gusto. Ni que lo justifiquemos, ni que lo disfrutemos. Porque eso es no tener en claro lo que es el pecado para Dios.
La gente dice normalmente, bueno, somos todos pecadores. Claro, y es una normalización de las cosas. Sí, somos todos pecadores, sí. Pero ¿qué significa eso? No para nosotros, sino para Dios. Sino para Dios. Entonces, volviendo al pasaje, bueno, quiero que veamos Filipenses 4:8. Hoy día tengo que ir un poco más rápido porque sacamos nuestro uniforme de verano y con el pastor Tadeo salimos antes de las 2 a Santiago. Turbus anuncia su salida. Eso nos dijeron, que parecíamos choferes de bus interurbano. Estuvo bueno, sí. Bueno, está bien. Con el respeto que me merecen las personas que conducen, ¿no es cierto? Pero está bien. Con el terno negro parecemos como una funeraria y con este. Pues eso es lo que nos dicen, para que vean ustedes el nivel de popularidad que hemos alcanzado. Ya, ¿dónde estamos? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Son muy buenas las tallas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ahí está. Recuerde que estamos en ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Apretar las cosas con las verdades bíblicas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No creo que exista otro lugar que reúna todas estas características de lo que tenemos que buscar como la palabra de Dios. Entonces la pregunta, ¿dónde estamos buscando cada una de estas cosas en las que nos tenemos que concentrar? No estoy diciendo que no podamos leer otra cosa, que no podamos ver noticias, pero si no tenemos nada de la Escritura de forma sistemática, congregacional e individualmente, no vamos a poder concentrarnos en todo lo honesto, todo lo puro, porque la única parte donde encontramos todo eso de forma perfecta es en la palabra de Dios. Renueva tu entendimiento a través de renovarte con la palabra de Dios. La forma de cambiar nuestra manera de pensar, de estructurar una mente cristiana, no va a venir de la información del mundo, viene de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un privilegio, pero también una responsabilidad, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios en las versiones que quieran, en las formas que quieran, como sea. Pero no vaya a ser que estemos como las vírgenes insensatas con la lámpara sin aceite. Y creamos que, y en verdad no somos. No sé, yo voy a la iglesia, sí, pero ¿hay realmente transformación en tu vida? ¿Hay una forma de vida que realmente muestre y demuestre que somos hijos de Dios? No una vida perfecta, hermano, ni viste, entonces empezamos. No, pero realmente hay un aborrecimiento al pecado, hay un cambio de vida en nuestras acciones, o tenemos lámpara sin aceite. Tenemos lámpara a mis pies es tu palabra, pero sin aceite. Sin aceite. Volvamos ahora sí a 1 de Pedro. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué produce eso entonces? Ser sobrios. ¿Qué significa sobrio? Alguien que está, la palabra ahí es el mismo sinónimo que se usa para el dominio propio como expresión. Cuando el Espíritu Santo realmente, usando la palabra de Dios, nos está transformando, está creando una mente espiritual firme que va a soportar cualquier cosa que venga por delante. ¿No es cierto? ¿Y qué es eso? Sobriedad, dominio propio. No alguien que está necesitado permanentemente de un estímulo para esto, o que busca
permanentemente estar en una especie de éxtasis espiritual. No, ser sobrio significa tener dominio propio. Dominio propio frente, entre comillas, a las cosas buenas que nos suceden y dominio propio frente a las cosas malas que nos pueden suceder por voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Entonces, sobrios. La sobriedad no habla de tibieza, la sobriedad habla de estabilidad. Alguien que es estable. ¿Conoces tú a una persona inestable emocionalmente, laboralmente, lo que sea? Todos conocemos a alguien así. Bueno, no confiaríamos cosas importantes en alguien así. No, si yo mañana voy, yo, pero no. Oye, ¿por qué no viniste? Oh, lo que pasa es que justo... La estabilidad es lo que garantiza, ¿no es cierto? No el 100% de las cosas, pero garantiza esa estabilidad, garantiza una vida sobria. Sobria. Eres una persona que de repente se pega ¿cómo se dice? Un atracón de palabra para pasar después 2 meses sin comer nada de la palabra de Dios. Eres una persona que se pega un atracón de asistencia, participación y después desaparece. La sobriedad implica ¿qué cosa? Una constancia, una confiabilidad. Confiabilidad. Son elementos que surgen a partir de entender lo que significa la iglesia, lo que significa todo lo que Dios nos ha dado. Que para todos no es fácil estar aquí, seguramente no, pero a nadie lo salieron persiguiendo, ni anda Nerón detrás de ustedes. A lo más el que duerme o la que duerme contigo de repente va a estirar la cara. O no sé, pero así como que grandes cuestiones, no va a venir un cataclismo y se abrió la tierra y no pudiste pasar. No, ¿no es cierto? Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos, porque no va a poder haber cambio si no hay honestidad con nosotros mismos delante de Dios. Porque ¿qué me voy a justificar yo delante de Dios? Cuando las personas empiezan como a defenderse, y no ves tú ni una actitud, y a veces uno también, de decir, en realidad es así, pero sinceramente entonces puede obrar el Espíritu Santo en nosotros. Antes no. Antes no. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y, ¿qué dice? Esperad. Dios hace las cosas en su tiempo, en su forma. La sobriedad, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos tranquilidad, paz, ¿no es cierto? Esperanza significa esperar. La esperanza no es una probabilidad, como en nuestro caso como seres humanos, que tenemos la esperanza de que va a pasar algo. Uy, tengo la esperanza que salga el sol cuando vamos para... No. La esperanza en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en la obra de Dios es certera. Esto va a ocurrir. Tú y yo, si somos ciudadanos del cielo, un día tendremos un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia y veremos el rostro de nuestro Dios. Eso va a pasar. Entonces, si tengo claridad de eso, ciño los lomos de mi entendimiento, porque en última soy un extranjero y peregrino y tengo que concentrarme en eso. No significa que no soy inmune a lo que sucede alrededor, por supuesto que no, pero lo que sucede alrededor no puede determinar quién soy, ni hacia dónde voy, ni cuál es el propósito de mi vida. No lo determina. No soy más fiel cuando las cosas van bien, ni dejo de serlo cuando las cosas van mal. Entonces, a esto nos lleva a confrontarnos el apóstol. Esperad por completo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Recuerde que él está hablando de un futuro, cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros todavía estamos esperando ese futuro, pero tenemos absoluta certeza de que va a suceder y cada día estamos
un día más cerca de ese momento, ya sea que nosotros vayamos al Señor o Él alcancemos a estar cuando Él venga por nosotros. Pero como sea, va a suceder. Dios no miente. Eso es lo que tiene que mover completamente mi forma de pensar. Ese es el foco de mi vida. Mi enfermedad, ¿no es cierto?, es algo temporal. No es fácil. A veces es terrible, pero es temporal. Mi esposo, mi esposa no se han convertido aún. Pero también es temporal. Además que si se queda ni te vaya a acordar arriba. Así que tranquilo. El Señor hace una cuestión. Así que no vaya a pensar, ¿qué será de él o de ella? ¿Dónde estará? Ojalá que encuentre una cueva y se esconde la tribulación. No, sonó. Es con llave. Ahí sí. Bien. Estamos esperando eso nosotros. ¿Qué se nos traerá? Estamos esperando la final fase de nuestra salvación. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Uno y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Admiren, eso es lo que significa, es una expresión de admiración. Admiren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Lo merecíamos? No. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos conoce significa que no va a entender. Probablemente le llame la atención, pero no lo va a entender. No lo va a entender. ¿No es cierto? Amados, ahora somos hijos de Dios, ya lo somos. Y aún no se ha manifestado, eso es lo que estamos esperando, lo que hemos de ser. Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla claramente que tendremos un cuerpo glorificado. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección y del cuerpo glorificado. Lo puedes leer, es un capítulo muy largo, tiene más de 50 versículos, pero explica con lujo de detalles lo que va a ser esta última etapa de nuestra salvación. Ya hemos recibido la gracia de Dios, ya posicionalmente somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos socorre en todo sentido para luchar contra el pecado. Pero un día, ese cuerpo glorificado, esa última fase y final, será nuestra glorificación. Y el apóstol dice acá, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan no lo tenía muy claro. Pablo sí. Pero Juan no lo tenía muy claro. Pero lo que sí sabía, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no diga amén ninguna cosa. Responda para sí. Porque amén. Y saliendo acá ya. Entonces, para no pecar todo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tenemos esta esperanza? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, se santifica. Lucha contra el pecado de verdad. Deja el pecado de verdad. Todo tipo de pecado. Las mujeres han estudiado durante este año un libro bueno que se llama Los pecados respetables, que son cosas que damos como por normalizadas y que justificamos. Nosotros no pelamos, nos desahogamos. Nosotros no envidiamos, admiramos. Entonces, todos esos cambios de términos para, de alguna manera, tragar esa píldora que sabemos que es pecado, pero que no podemos, ¿no es cierto?,
de alguna manera variamos eso. Sin embargo, si somos honestos, sabemos que es así. Y que tenemos que luchar contra eso. No soy rabioso, tengo mi carácter. Todos tienen su carácter. ¿Sí? Bien, entonces, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Volvemos a Pedro. (1:13) Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ignorancia no es inocencia. Aunque ignorábamos, éramos culpables igual. ¿Ya? Porque Dios puso en nosotros una cosa que se llama conciencia y sabemos que lo que es malo es malo. ¿Ya? Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis. Entonces, hoy día nosotros somos hijos obedientes, hermanos. No somos hijos de desobediencia. Recuerda, esto se une a lo posicional. Posicionalmente somos hijos de obediencia. Porque a los hijos de desobediencia el Señor los va a condenar. Nosotros posicionalmente somos hijos de obediencia, pero tenemos que luchar por obedecer. Ahora, el poder de Dios está en nosotros. El Señor, el Dios soberano, en la persona del Espíritu Santo, mora en nosotros y por lo tanto, todo lo que dice la palabra, si necesitas esto, pídalo a Dios. El Espíritu Santo comienza la obra y la va a terminar. Pero tiene que pedir con fe, dice, o sea, creyendo que Él lo va a hacer. No es posible que en un verdadero hijo de Dios la carne sea más poderosa que el Espíritu. No es posible. Eso depende principalmente, si es que verdaderamente soy un cristiano, de mi total desnutrición espiritual. Y desgraciadamente, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir todos, voluntaria. Voluntaria. No hay una voluntad de crecer y de aprender. Y por favor, no pienses en nadie, sino en ti. En ti. Porque si vamos a hacer algo por alguien, que sea para, en amor, exhortarlo y animarlo, pero no para maltratarlo. Sin embargo, eso no implica que no sea muchas veces con firmeza. Pero recuerden, cada uno de nosotros, como dicen ya en el Antiguo Testamento, el pecado de los hijos no lo van a pagar los papás. Y eso es una ley hasta hoy. La responsabilidad de cada uno es de cada uno delante de Dios. La responsabilidad nuestra es preparar, estudiar, entregar, apoyar, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es tomar, ejecutar, transformar, todo lo que significa eso. Todo lo que significa eso. Entonces, como hijos obedientes. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Esto nos va a mostrar, muchos ya lo conocen, ¿no es cierto?, el contraste entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, hermanos, muertos en delito y pecado. ¿Cuánto delito y cuánto pecado? Da lo mismo, estábamos condenados. Estábamos condenados. Sí, el Señor en el trono blanco va a abrir los libros de cada uno de los condenados y de acuerdo a sus acciones, porque no crean que aquellos que hicieron las de Kiko, Caco, Queco y todo lo habido y por haber, van a tener una justa condenación. Una justa condenación de acuerdo a su pecado. Pero en virtud
o en rigor, perdón, están todos condenados. Y de ahí nos sacó el Señor. Y Él los dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, anduvisteis. Un hijo de Dios anduvo practicando el pecado. Un hijo de Dios puede caer en pecado. Pero esto, hermanos, hoy día está tan diluido, hay tanta pudrición subterránea, que se da el caso de que diga: yo soy un homosexual cristiano. Es como decir, yo soy un ladrón cristiano. Yo soy un adúltero cristiano. Yo soy un mentiroso cristiano. Yo soy un envidioso cristiano. No, puede ser que a veces me venga la cosa, pero ahí está la fuerza del Espíritu Santo para retenerme. Pero no puedo decir, es como cuando decía el cristiano carnal. No, el cristiano es espiritual, es hijo de obediencia, lucha contra la carne, pero no acepta y no debe nunca aceptar lo que es pecado como parte de su vida cristiana. Es parte de su naturaleza caída, pero no es parte de su nueva vida como hijo e hija de Dios, por la cual el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, vivió en la necesidad, ¿no es cierto? Hizo todo lo que hizo, pero por sobre todas las cosas permitió ser destruido casi físicamente, moralmente, emocionalmente, clavado en una cruz para poder librarte y librarme. Entonces no miremos a la ligera: no, es que yo toda la vida he sido inconstante. Es que no tengo hábito. Es que. ¿Te das cuenta? Entonces, es para mi vida, es para tu vida, ¿no es cierto? Y claro, siempre en la iglesia hay alguno más lejos, entre comillas, espiritualmente, y otro que está más allá y nos miramos así. Entonces, sí, pero yo no soy, o sea, nada que ver, pues ese sí, o sea, yo, claro, no soy así, pero tampoco soy así. ¿Por qué? Porque siempre horizontalizamos, ¿no es cierto?, nuestra relación espiritual. Y lo que tenemos que hacer es verticalizarlo. Si el modelo es Él, todos nosotros en el amplio espectro de la cristiandad estamos buscando ese modelo. Ese modelo. Y si llegamos a tener hermanos, hermanas más maduros que puedan, bueno, como dice el apóstol Pablo, imitemos eso, pero nunca hay vanagloria por medio de eso. Porque mientras más nos acercamos a la luz y entendemos la luz, ¿sabes qué es lo que sucede? Un efecto contrario al mundo. El mundo tiene los iluminados que están por allá en una especie de Olimpo, pero cuando verdaderamente somos hijos de Dios, cada vez, mientras más nos acercamos a la luz, ¿sabes qué? Nos vamos dando cuenta que tenemos más mugre, somos más miserables. Pero esto no para decir, mira, en realidad es que pucha, se trata que no afecte tu autoestima. No, somos miserables. Hermanos, cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que significa el pecado de verdad, aún en nuestra superficialidad, no podemos tener la misma impronta frente a la tentación. ¿Necesitamos de Dios? Sí. Claro que sí, por supuesto, en todo momento. Pero también necesitamos nosotros tener una concepción del pecado mucho más bíblica. Porque ¿cuántos damos por hecho que en realidad no es tan, ¿qué decimos nosotros? No es tan malo. Incluso reconocemos que es malo, pero no es tan malo. ¿Quién determina ese tan? Yo, pues. Por lo tanto, ese tan lo puedo mover para allá, para acá. No es tan malo que haga esto. No es tan malo. Porque nos decimos nosotros mejor si todos lo hacen. ¿Tú has pensado o qué meditación tenemos nosotros con el uso, por ejemplo, de las redes sociales? Con el uso de todo aquello que hoy día nos expone a tal manera. Decimos, bueno, no es tan malo. No es tan
pero ese tan lo ponemos nosotros. Le estás poniendo mucho. No se trata, como siempre digo, que todo sea inmaculado. Sí, publica unas fotos tuyas con tus hijos de vacaciones, está bien. Alguien te verá y a lo mejor es una forma de comunicarse con otras personas. No estoy diciendo nada de eso, hermanos. O no estoy, porque finalmente es como el televisor, es como todas las cosas que tenemos. Recuerden que venimos de culturas donde había que botar la tele, había que... Y la verdad que ya los monjes, los esenios antes de Cristo, nos demostraron que el alejarse del mundo no es la solución para el pecado. La solución para el pecado es estar en el mundo como un hijo, una hija de Dios que está renovando su mente porque estamos puestos en este mundo para ser sal y luz en medio de este mundo. ¿No es cierto? Y sí, hay cosas que voy a tener que dejar, definitivamente. Hay amistades que voy a tener que eliminar. Hay cosas que voy a tener que dejar de hacer. Sí, es cierto. Pero entender el propósito de cada una de las acciones que se toman, que sean bajo este espectro. El espectro de la palabra de Dios. No es fácil, hermano. No es fácil para nada. Porque siempre está la tentación de ese no están, que es una expresión que muchas veces nosotros, todos nosotros, usamos. Pero el Señor dice, capítulo 2, versículo 1 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito de pecado, los cuales anduvisteis, recuerde, en otro tiempo. Siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás no ha creado nada nuevo. Satanás no ha creado un nuevo placer. Satanás ha pervertido todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Satanás dio la intimidad para disfrutar en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios lo dio así, ¿no es cierto? Y el príncipe de la potestad del aire lo que hace es tomar eso y pervertirlo. Pervertirlo. Satanás ha pervertido el deseo de trabajar de las personas, del progreso, de avanzar. ¿Lo ha transformado en qué? En materialismo, en exitismo, en todo eso. Y hoy día en esta cultura que vivimos es muy difícil y lo reconozco. No es algo que porque en ese tiempo no era que tú no pasabas por ningún mall y decías, ay, me voy a comprar esa túnica. Ni mola había, quizás andabas con una guaracha y una alpillera ahí y eso era tu ropa de toda la vida. O sea, no había como una tentación. Ni tampoco tenía casinos online, ni ninguna cuestión, no había nada. Entonces, si en ese tiempo la cuestión era difícil, calcula ahora. Que un joven, un niño, un hombre, una mujer está a una tecla de la pornografía, a una tecla de esto. Entonces sí, necesitamos más que nunca ceñirnos los lomos del entendimiento, hermanos, tú y yo. Tú y yo. Versículo, estamos en Efesios, ¿no es cierto? Que opera en los hijos de desobediencia. Eso opera en los hijos de desobediencia. Pero si tú eres un hijo de obediencia, una hija de obediencia, tú vas a tomar esto, te vas a revisar, vas a hacer una evaluación y vas a pescar la tijera de Dios y cortar lo que haya que cortar, ordenar lo que haya que ordenar y pedir a Dios mantenerte estable. Pues, hoy, ¿para qué boté eso? Eran tan bonitas las revistas. ¿Y sabes qué es lo que decimos? Nos pusimos religiosos. Entonces, ahora la moda es esa. No. Entender que cuando nos damos cuenta espiritualmente, por eso es que este es un proceso espiritual, nos ayudamos en eso, entonces nos damos cuenta que efectivamente el Señor está haciendo cambio en nosotros. Entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los hijos de desobediencia, por consecuencia son hijos de ira. Nosotros somos hijos de obediencia y somos hijos de Dios. A los que aman a Dios no hay condenación. Es maravilloso. Pero lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. No,
Hay que volver, como dice Efesios, que es el primer amor. Que por fin entendí el concepto del primer amor después de, iba a decir siglos, pero no, después de muchos años de creer que era como cuando uno recién se convierte. No es eso. Lo incluye, pero no es eso. El primer amor es Jesús, pero no tiene que ver con nuestras actitudes, sino con nuestra fidelidad. El primer amor se va construyendo y se mantiene. Es decir, que nunca Jesús deja de ser el primer amor. ¿Ya? No tiene que ver con que yo cuando recién me convertí le predicaba a todo el mundo. No, porque a medida que vamos creciendo también vamos adquiriendo sabiduría. Y no es que dejemos de hacer cosas, pero probablemente éramos bastante inmaduros en muchos otros aspectos. El primer amor significa nunca sacar a Jesús. Él es el primer y único amor de tu vida y de mi vida si somos hijos de Dios. ¿Ya? Cuando le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a poner a Jesús primero que todo. Vuelve, y eso significa vuelve y pregúntale a Él. Examínate tu corazón, ¿por qué te estás haciendo las cosas? Las cosas están funcionando aquí, pero ¿sabes qué? Los estás haciendo de forma mecánica. No tienes relación espiritual con el Señor. No tienes dolor por el pecado. No tienes dolor por el perdido. Porque el Señor vino y Él se compadeció de nosotros. Y sigue intercediendo por nosotros. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira. Volvamos a Primera de Pedro, ya para ir finalizando. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no olvides, somos hijos. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Recuerda Efesios. Estando en vuestra ignorancia. No inocencia, ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que me llamó es santo. No te llamó un pastor, no te llamó un hermano, te llamó Dios a través de. Y Él es toda la perfección. El atributo más grande de Dios, estoy haciendo una figura literaria para entender el punto, es santo. Todo lo que hace es santo. Y es el único atributo que se repite. Santo, santo, santo. No dice amor, amor, amor. No dice justicia, justicia, justicia. Dice santo, santo, santo. Todo lo que hace es santo. Su amor es santo. Su justicia es santa. Su condenación es santa. Su salvación es santa. Imagínate que el Señor fuera todopoderoso, pero no fuera santo. ¿Qué haría con nosotros? Puro experimento. Se entretendría con nosotros. Pero es todopoderoso, santo, santo, santo. Justo, santo, santo, santo. Por lo tanto, no puedo tener ninguna sombra de duda de quién es Dios y que la santidad, y eso es lo que demanda de mí, aún en mi imperfección transitoria, Él quiere que tu vida y mi vida apunten en esa dirección. La palabra santo, nosotros lo asociamos muchas veces con un aspecto moral de las cosas, lo incluye, pero en esencia es apartado. Vive como un hijo de Dios apartado. ¿Apartado en qué? No es un apartamiento físico en definitiva, es un apartarse en una forma de vivir distinta. La vida de un hijo de Dios es una vida distinta. Distinta. Pero no distinta según yo, distinta según Dios. Eso es lo que nos debe distinguir en el mundo. Recuerda pasajes como el de Hechos. Ellos reconocieron que habían estado con Jesús, reconocieron que eran hijos de Dios. Los distingue. Hay una anécdota que dice que Alejandro Magno, o el Magno, todos saben quién fue Alejandro Magno, ¿no?
Aquí no tengo que explicarlo. Ya. Le llegó la voz de que había un soldado que se llamaba Alejandro y era un cobarde. Él lo llama y le dice: soldado, o te empiezas a comportar de forma valiente o te cambias el nombre. Porque llamarse Alejandro, te llamas como yo. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, comportémonos como tales. ¿Qué pasaría si el Señor llegara en un momento determinado y dijera: a ver, ¿cómo te estás comportando? ¿Realmente te reconoce el mundo como un hijo de Dios? No necesitamos andar con un letrero acá ni decirle a todo el mundo: soy cristiano, soy cristiano. No, y es mejor que algunos se queden callados por el amor del Altísimo. Por favor, ni abran la boca. Pero debiera ser en un momento determinado: bueno, y como dice el Señor, ocupando nuestro testimonio para abrir una posibilidad evangelística. No es el testimonio lo que cambia a nadie, pero es una forma, en primer lugar es porque el Señor nos pide ser santos, y en segundo lugar porque a través de eso seguramente pueden ser puertas que Él abra. Pero hay realmente, o somos igual que el resto, que no hay ninguna diferencia entre un mundano y yo. El manejo de sus redes sociales, el manejo de su vocabulario, el manejo de sus deseos, el manejo de su conversación. ¿Cómo es? De su trato. ¿No es cierto? Todo eso, hermanos. ¿Y qué es lo maravilloso? Que en nosotros, porque somos campeones para decir: mora el Espíritu en mí. Sí, pero ¿para qué? Para transformarme. Entonces, si realmente soy un hijo de Dios y no veo esos cambios en mi vida, o sea, ya basta de justificarse. Oye, alguien me dijo otra vez: si no es tan malo escuchar la música de Madonna, no es tan malo esto, no es tan malo esto otro. Bueno, si tú llenas tu vida de eso todo el día, ahora si te subiste en un colectivo y van tocando esa música, ¿qué vas a hacer? En el nombre del Señor reprendo No, pero no, me imagino que estés pagando 200,000 pesos para ir a ver a Dua Lipa, o no sé, con Lopa, Lupi. Cristiano, cristiano. Entonces, en la música, entonces ya se pusieron religiosos, ¿no? No, cada uno es dueño, cada uno tendrá que rendir cuenta al Señor. Lo único que estoy diciendo es eso. Sí, no sé, pero quiero que entendamos cuál es. Y más encima, o sea, para rematarla, por último, quédate callado. No, o sea, ni siquiera son un poco entendidos. ¿Por qué? Porque mi concepción del pecado es muy baja, es muy baja. Entonces ya les embarré porque ya me compré venden CD todavía, bueno, ya casi ni CD venden, ya no venden, ¿no? No, entonces volvimos al vinilo. Entonces, de eso se trata, pero no lo estoy diciendo como un policía, porque yo mismo tengo que controlarme, tengo que monitorearme, ¿no es cierto? Ayer, después del segundo gol de Palestino, mejor cambié el televisor y me fui, apagué el televisor y me fui a jardinear y ahí, pues ya iba a surgir, ¿no es cierto? ¿Cómo debes tener un arquero profesional de 1,77 m? Es como que si yo fuera el arco, o sea, de donde me chutí me vaya a hacer un gol. Y más encima de sobrepeso. Entonces empiezo con todas esas cosas así. No, me voy. Al final fue 3-0, menos mal. Entonces, uno se tiene que controlar. O cuando veo alguna película así de guerra, de acción, ya de repente me empiezo a imaginar con el casco y la apagáis. La apagáis. A algunos será la parte romántica, que los lleva a pensar no en su señora o en su esposo, sino que en el galán o la niña que está ahí. ¿Es muy estricto eso? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Bendito sea el Señor, que no soy juez, ni tú juez mío, ni nadie. Pero cuidémonos,
Ya, no vengamos con un dedo acusador, cuidémonos, porque todos, siempre lo digo, todos los hijos de Dios tenemos un tejado de vidrio, ¿no es cierto? Y por lo tanto nadie aquí es graduado de nada, ni licenciado en moralidad, no, pero eso tampoco es licencia para pecar. El Señor no nos da esa facultad, pero sí para animarnos, exhortarnos y todo lo que significa. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la consigna. Cada uno de nosotros tiene que examinar su propia vida y entender que si fue comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió para ganar el derecho a salvarnos, entonces no podemos ni ver el pecado, el que sea. Y con esto termino, porque algunos apuntamos con el dedo ciertos pecados, pero no es pecado que yo le robe a Dios. No es pecado que yo venga 3 veces en el año, tarde, mar y nunca. No es pecado que yo no haga, no sé, pues sea un vegetal en la iglesia. No es pecado, no, eso no es pecado. Eso sí es pecado, mira lo que publicó. Sí, está mal eso y está mal esto otro. No categoricemos cosas. Tampoco seamos livianos. Recuerden que dice, los homosexuales, al lado de los mentirosos, al lado de los ladrones, al lado de los maldicientes y una serie de otras cosas. O sea, hay, pero ¿qué es lo maravilloso? Dice, y esto erais algunos de vosotros. Que el Señor nos ayude a buscar siempre su santidad, que tengamos un corazón dispuesto a ser moldeado y una vida guiada y transformada por el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, perdónanos porque realmente necesitamos, Señor, examinar lo que entendemos muchas veces por pecado. Nosotros mismos, los que somos tus hijos, por tu gracia, Señor, necesitamos recordarnos lo horrendo que significa el pecado para ti. Para nosotros que hemos vivido, hemos nacido, Señor, hemos vivido y seguimos, Señor, estando en medio del pecado, Padre. Es algo que tendemos a naturalizar, pero no para ti, Señor. Y si hoy somos tus hijos, queremos vernos, comportarnos como lo que somos, Señor. No como una forma, Padre, de condenar a nadie, sino como una forma de ser ese faro y esa sal y luz que este mundo necesita en definitiva, Padre. Gracias te damos, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Que nunca olvidemos lo inmerecido que hemos recibido y que en virtud de eso, Señor, ciñamos nuestra forma de pensar y que busquemos la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.